Pues yo te diría, Loret, una cuestión. En la era del PRI, el narcotráfico era un aliado. En la era del PAN, un enemigo. Y en esta era de López Obrador, una víctima protegida. Así lo voy a decir porque no hay más. Está en la línea Yuriria Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Estas demostraciones de poder del narco de las últimas semanas en varios estados, quizá teniendo como emblema el desfile ese en donde la gente lo recibe aplaudiendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está la gente sometida? ¿Está la gente convencida? ¿Es la base social? ¿Qué buscan? ¿Es nada más propaganda, como dice el presidente? Pues yo te diría, Loret, una cuestión. En la era del PRI, el narcotráfico era un aliado. En la era del PAN, un enemigo. Y en esta era de López Obrador, una víctima protegida. Así lo voy a decir porque no hay más. Entonces, claro, lo que tenemos es una reacción del grupo criminal de Sinaloa, sobre todo, donde, fíjate, ante la embestida del gobierno de Estados Unidos por arreciar la campaña antidrogas en México, incluso revivir una vieja campaña que tiene que ver con la captura de los grandes líderes del narcotráfico, y ir sobre todo contra estos cárteles, los más grandes, ¿no? Estamos hablando de Sinaloa y Jalisco. La respuesta de Sinaloa inmediatamente es una campaña en anuncios espectaculares con mantas diciendo: nosotros no producimos fentanilo, y el presidente a su vez tratando de disculpar a estos grupos criminales. Me parece que minimizar las acciones criminales de estos grupos tampoco nos están llevando a una política antidrogas muy correcta, ni siquiera adecuada al contexto de crisis en seguridad que vivimos. Ahora, estas demostraciones de poder, ¿qué se espera que impliquen de cara al próximo año, particularmente de cara a la elección presidencial? ¿Cómo le va a jugar el narco de aquí entonces y ese día? Me parece que al ser una víctima protegida y a su vez también ser aliado y enemigo, no es que se eliminen los otros dos, sino que se suma a la ecuación, ¿ves? Estamos con que en el PRI era un aliado, luego se convirtió en un adversario en la era del PAN, y ahora mismo una víctima protegida. Se suman estas tres variables y mantenemos una relación íntima con el narcotráfico desde el gobierno, desde el Estado. Y eso queda muy claro, Carlos, porque lo que hemos hecho es tratar de minimizar las cifras, disminuir cuando tenemos las peores cifras en términos de desapariciones, en términos de homicidio y también de cosas clandestinas. Lo que tenemos es no solo una campaña, lo que cambió es el nivel de violencia y el nivel de fuerza. Las demostraciones nos lo dicen. Después de Lagos de Moreno, creo que hay un antes y después, Carlos. Lo que vimos ahí son videos abrevados, videos editados para jóvenes en TikTok, dirigidos a esta población con el fin de reclutarlos y de agradar. Es la única diferencia entre el terrorismo y el narcotráfico, que la campaña va dirigida a agradar en el caso del narcotráfico, y en el caso del terrorismo a amenazar y a generar temor. Pero fuera de eso, estamos viendo las mismas imágenes de violencia con machetes, cortando cabezas. Creo que es demasiado explícito, y el presidente López Obrador no ha hecho más que tratar de minimizar estas demostraciones de violencia que van mucho más allá de una campaña. Nos demuestran que tienen el control incluso del reclutamiento laboral de los jóvenes. Frente a esto, ¿el ejército qué? Es decir, ¿se siente agraviado? Dice, bueno, pues mejor. ¿El ejército qué? Que digamos, como institución emblema encargada del asunto. El ejército está en un plan de espectador, de testigo, y también arrinconado, como están las fuerzas armadas en general en nuestro país, Carlos. Lo hemos podido ver. No solamente por estas muestras que da el narcotráfico de llegar a un poblado, ¿no? En Chiapas, donde ya el sur del país está dominado también por el narcotráfico, algo que no veíamos en sexenios anteriores. Hoy lo estamos viendo, el sur dominado por los grupos criminales y recibidos con aplausos. Esto te demuestra que las Fuerzas Armadas se han replegado, no hay más que hacer, y están mirando simplemente el aprecio
la admiración que tienen algunos sectores también de la sociedad para recibir a estos grupos criminales. Esta es la realidad de México. Esto es lo que estoy observando y que creo que queda muy, muy claro también después de la extradición de Ovidio, cuando vemos que lo único que hay es como una idea de vamos a permitir que llegue Sinaloa para que nos libre del cártel Jalisco o viceversa. Es muy grave que se esté disputando de esta manera el tema de seguridad en nuestro país. ¿Qué le queda al gobierno en este año? ¿Qué puede hacer frente a esto si quisiera ponerse las pilas? Bueno, pues tendría sí que colaborar con el gobierno de Estados Unidos en materia del tráfico de fentanilo. También hay un problema de trata de personas que vienen desde China, donde están reclutando a estas personas que llegan de manera ilegal y las tienen ahí ya trabajando para producir el fentanilo. Hay que trabajar muy fuerte, por supuesto, para tratar de inhibir las campañas que ha encabezado el narcotráfico, porque no solo hablamos de reclutamiento, sino de homicidio, ¿no? Secuestro y homicidio. Eso es lo que involucra también el reclutamiento de jóvenes. Así es como los reclutan y también como se deshacen de ellos. Bueno, pues hay que trabajar también con la sociedad civil. No se ha visto ese trabajo, pese a que el gobierno prometió que iba a trabajar con la sociedad para combatir el tema de drogas. No lo hay. Tenemos ahí estos resultados terribles. Estamos hablando de 150,000 homicidios dolosos aproximadamente, casi 3,000 fosas clandestinas, según datos del propio INEGI, ¿no? Y el tema también de 108,846 desaparecidos según la consultora T-Research. Nada más para mencionar cuál es el panorama con el cual vamos a dejar este sexenio y tratar de llegar a un cierre con todos los políticos enfilados y un ambiente de inseguridad nacional. Yuridia Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, gracias por estos minutos y buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Carlos. El 15 de septiembre, el 16 de septiembre. ¿Cuándo se fue Ovidio? El puro grito de independencia, ¿no? Así es. O sea, ve cómo finalmente todo el boomerang empieza a regresar puntualmente. Oye, y a ver qué cuenta Ovidio en Estados Unidos. Claro, claro. No vaya a ser que venga otro susto para el presidente. Imagínate el presidente cuando sale la foto de Ovidio en el avión y el presidente diciendo, ¿y ahora qué chingados le voy a decir a la abuelita? ¿Cómo se lo digo a la abuelita? Ahora que vaya a Badiraguato, ¿cómo le digo a la abuelita? Y ya te imaginas a los gringos diciendo que usted en la elección, ¿qué? ¿Qué? Que usted le mandó cuánto a quién. ¿Cuánto? Que usted operó para qué tal. ¿Para quién? ¿Usted negoció con quién? No. Y ahí van a tener el expediente para cuando Estados Unidos lo necesite, ¿no? Yeah. Lo van a sacar y van a decir, abrazos, no balazos. ¿Y de cómo fueron los abrazos? Pues ven y te doy tu abracito. Claro. A ver, ¿cómo funciona ese toma y daca que siempre está existiendo en el mundo y que de pronto se lo quiere apropiar Andrés? No todo el juego es tuyo, primo hermano. No todo lo que se decide es lo que tú decides. No todo lo que tú dices que juega. El mundo sigue girando y los intereses del mundo también. Ay, hermano.